haga una lista de cuántas cosas usted quisiera hacer con su vida en el 2020. Seguro que ya varios de ustedes la han hecho. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son las cosas no que tú, sino que Dios quiere hacer en tu vida este 2020? Porque tu lista puede ser muy diferente a la de Dios, ¿verdad? Tus prioridades diferentes a las de Él. ¿Tienes una noción clara, específica y detallada de lo que Dios anhela hacer en ti y puede hacer en ti en este futuro próximo, o no tienes ni idea? El domingo pasado, la palabra que Dios nos trajo aquí, por medio del pastor Jeremías, yo la escuché a la distancia, fue tan buena y tan precisa que lo único que deseo hacer hoy es complementar o añadir algo más a lo que él predicó. Y para eso vamos a volver a leer el texto que él trajo la semana pasada. Apocalipsis, capítulo 3, de los versículos 14 al 22. Y si algunos de ustedes se acuerdan cuál fue el tema que Dios nos mandó, se llamó la urgente necesidad de avivamiento. ¿Verdad que sí? ¿Fue así? Por lo menos ahí en la grabación decía la urgente necesidad de avivamiento o un llamado urgente. Apocalipsis 3, desde el versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús, nosotros también hoy necesitamos tener oídos para oír lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy a nosotros por medio de tu palabra. Danos oídos para oír. Tú nos advertiste: mirad bien cómo oís. Está el pueblo en días de Jeremías que dice que su prédica era como una canción romántica, una canción de amores que le entretenía el oído. Pero también dice en Isaías: miraré al que es humilde de espíritu y al que tiembla ante mi palabra. Podemos ser de aquellos que van a entrar hoy aquí y salir con un mensaje más o menos agradable que lo olvidaremos en un rato.
pero queremos ser de los que tiemblan, se sacuden, sus vidas se estremecen ante esta palabra tuya. Danos oídos para oír, corazón bueno y recto, y que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que el domingo pasado vimos que se puede ser una iglesia satisfecha, como dice aquí, de ninguna cosa tengo necesidad, llena de actividades, llena de gente y con muchos bienes o riquezas, y a la vez ser una iglesia llena de gente tibia, de gente espiritualmente muerta, gente espiritualmente ciega, gente espiritualmente muy pobre. Esta iglesia tenía cosas o hacía cosas que la hacían verse de una manera falsamente. A su parecer la hacían verse como que estaba rica y la hacían sentirse satisfecha consigo misma. Cosas que visiblemente o para las expectativas humanas eran buenas, impresionantes o envidiables, pero que a los ojos de Dios en verdad no era nada, pura cáscara, pura apariencia, y Dios las veía profundamente, espiritualmente miserables. La palabra miserable es fuerte, es desgraciada. Pobre, desnuda, ciega. Qué contraste. Ante sus ojos una cosa y ante los ojos de Dios otra. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo está esta iglesia cristiana Oasis hoy en día? O mejor dicho, ¿cómo Dios nos ve? ¿Cuánto Él ve de sí mismo en nosotros? Y si no ve nada de sí mismo en nosotros, no importa lo que hagamos, lo que parezcamos, lo que tengamos, ni lo que opinen los demás, somos pobres, miserables, ciegos, estamos desnudos. El cristianismo es algo que es muy fácil de crear nuevas versiones falsas y superficiales de imitaciones. Se puede estar viviendo una ilusión, una apariencia, un espejismo y una farsa de la vida cristiana sin tener la realidad, pero parecerlo. Y muchas veces nosotros nos conformamos con parecerlo. Tenemos templo, tenemos gente, tenemos actividades, parecemos una iglesia. Pero la iglesia es un organismo, una entidad eminentemente espiritual, de vida espiritual. Si la presencia de Cristo, la vida de Cristo, el poder de Cristo y la obra de Cristo no se están manifestando continuamente en la iglesia y en nuestras vidas, no importa lo que parezcamos o hagamos, estamos desnudos, estamos pobres, estamos ciegos y no vemos nuestra necesidad. Se definió el domingo pasado también de varias maneras lo contrario, es decir, lo que es el avivamiento. Yo quiero hoy enfatizar el lado, ahondar en el lado negativo, es decir, cuáles son las causas de la falta de avivamiento. Pero propiamente en este pasaje se enfatiza eso bajo la etiqueta de tibieza espiritual. En otras palabras, aquí hay una breve descripción de la iglesia tibia, adormecida y tolerante o conformista. Ese es el lado que yo deseo enfatizar hoy. La iglesia tibia, adormecida y tolerante. Lo contrario a avivamiento. Alguien definió el avivamiento como un pueblo cuando está rebosante de Dios. Otra persona definió avivamiento como impartir vida a las personas que están muertas espiritualmente
y salud espiritual a los que están espiritualmente dañados, moribundos o heridos. Una definición más voy a dar, no sé si se dio, probablemente que sí, pero voy a reiterar la de Martin Lloyd-Jones. Un avivamiento es cuando salimos de estar absorbidos en nosotros mismos y experimentamos una visitación nueva del Espíritu Santo, cuyo efecto es venir a estar conscientes de su presencia y de su poder en nosotros. J.I. Packer dice que un avivamiento es cuando Dios revitaliza espiritualmente a su iglesia, restaura, renueva, despierta el corazón, la vida espiritual y la energía espiritual de los creyentes. Todas estas definiciones simplemente describen que la iglesia está viva, debe estar viva, espiritualmente hablando. ¿Ok? Tibio, ni frío, ni caliente. Entonces, si no es frío, ni caliente, ¿qué significa eso? Sí, que es tibio. Es decir, que está entre dos. Tiene algo de lo frío y algo de lo caliente. Algo de Dios y algo del mundo. Una mezcla. Casado, comprometido, involucrado con los dos lados. Ni completamente fieles a Dios, ni completamente fieles al mundo, sino agarrado de los dos. El tibio está adormecido, anestesiado, dormido, y por eso ha perdido la vitalidad, el gozo, la fuerza, la visión, la sensibilidad para Dios y para su palabra. ¿Cuántos alguna vez le han puesto anestesia? A mí me han puesto, por lo menos en la muela. La primera vez que me pusieron estaba tan sorprendido que me mordía aquí, la mejilla, el buche, y yo estaba maravillado de no sentir dolor. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Después vino el dolor cuando se pasó los efectos de la anestesia, ¿verdad? Pero estar anestesiado es una cosa tremenda. Es una cosa buena porque no sientes dolor. Pero el problema es que no sientes nada, no sabes lo que te está pasando. Te pueden estar cortando, abriendo, herido, sangrando y tú no sientes nada, ¿verdad? Esa es la idea aquí. La iglesia espiritualmente anestesiada y paralizada. Pero entremos aquí, de las muchas cosas que dicen cada mensaje a cada una de las 7 iglesias, hay abundante gracia de Dios en cada una de las cartas. Cristo le muestra quién es Él y cómo Él tiene en su misma persona los atributos que esa iglesia necesita. Cristo elogia las cualidades de cada iglesia. Cristo llama al arrepentimiento a cada una de estas iglesias, le muestra la salida, le está ayudando a que salgan de su necesidad. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Tibieza espiritual. Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Falta saciedad, conformismo religioso y espiritual. ¿Cómo es que un creyente pierde la relación vibrante de amor y la vida de fortaleza y poder que hay en Cristo y la reemplaza por sustitutos, por cisternas rotas, por cosas que matan la vitalidad del creyente? Veamos varias cosas que matan, adormecen a la iglesia. Punto número uno, el secularismo. Volverse una iglesia secular. Algunos de ustedes quizás han oído esa palabra, ¿verdad? Secular. Lo que pertenece a esta era, a esta época, literalmente. El secularismo significa amoldarse
a la corriente de este mundo que tiene una forma de vida y de pensamiento que no tiene a Dios como centro o como referente. Secular es lo que es propio de este mundo y de esta era. Es decir, es una visión de la vida y una orientación a lo presente, a lo que se ve y a lo inmediato, a lo propio de esta época. Cuando decimos que la iglesia se ha secularizado, estamos diciendo que los creyentes, aunque profesan creer en Dios y en el Evangelio, y suponen que adoran a Dios, viven enfocados y dando prioridad más que al reino de Dios, a los afanes, las preocupaciones, los valores y las metas temporales, más que a las eternas. Si está tomando nota, Filipenses 3:19, Pablo les advierte que tengan cuidado de las personas que son enemigas de la cruz de Cristo o de la autonegación y precio que hay que pagar por ser cristiano, porque estas personas solo piensan en su vientre y solo piensan en lo terrenal el día entero, de lunes a domingo. Nada más nos escapamos a la hora del culto y desde que salimos de nuevo, nuestras preocupaciones son más por lo temporal que por Dios y por lo eterno. Lucas capítulo 12, versículo 21, dice: así es, ¿cómo así? El necio que vinieron a pedir su alma a pesar de todas las riquezas que tenía. Así es el que acumula tesoro para sí, pero no es rico para con Dios. Es necio, es necio. No os hagáis tesoros en la tierra, Mateo 6:19. Marcos 8:36, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Si hay algo que adormece el corazón, la devoción del creyente y anula su vitalidad espiritual, si hay algo que desvía la atención del creyente, ahoga su vida, son los tesoros, los valores, los afanes de este mundo. Todos tenemos afanes, preocupaciones, metas e intereses. Lo que no nos damos cuenta es cuando estos atrapan demasiado el corazón, más de la cuenta. ¿Y cuándo sucede eso? Fácil, sencillo. Cuando esas cosas te preocupan y te interesan más que el propósito para el cual Dios te salvó. Ya ahí te fuiste, te desviaste, te secularizaste y tu corazón se desvió. Es así. Una iglesia secularizada es aquella que está más pendiente o le importa más los negocios, la diversión, la comida, los feriados, las vacaciones, la ropa, el espectáculo, en vez de los propósitos de Dios. Está más llena de entusiasmo y preocupación por todo lo que hay en este mundo. No es que no se puedan disfrutar esas cosas que ya mencioné, pero repito, sino que se nota cuando esas cosas son más importantes para nosotros y se llevan la mayor parte de nuestra atención. Eso es señal de que la vida de Cristo se ha apagado grandemente en nuestros corazones y hay mortandad espiritual. El secularismo está ahogando la vida espiritual, la productividad, el fruto, la consagración
de los creyentes. Número 2, segundo ingrediente que mata la iglesia: mundanalidad. Aunque ser secular, lo que acabamos de ver, definitivamente ser mundano, nos queremos referir ahora y separarlo para referirnos exclusivamente a la mundanalidad moral o a la contaminación moral e influencia pecaminosa que el mundo está teniendo sobre la iglesia. No me estoy refiriendo ahora a los afanes de este mundo, sino a cómo el pecado sutil contamina, corrompe, daña la santidad y la vitalidad y la vida espiritual de los creyentes. Sí, la mundanalidad hace daño. Es como comerse un pedacito de bizcocho. Uno dice, es solo un pedacito, pero tiene azúcar, tiene carbohidratos, tiene colesterol, tiene saborizantes artificiales, tiene toxinas, tiene todo eso. Un poquito, ¿hace daño, sí o no? Claro, no hace daño que ¡pum!, usted no se va a caer muerto ahí, pero sí hace efecto. Ahora el problema es cuando después de ese poquito te comes otro poquito. Y de poquito en poquito estamos como yo estaba hace poco, ¿verdad? Ya listo para el cardiólogo. Con el colesterol alto, porque es de a poquitos que se contamina el organismo. Y se daña, se hacen concesiones. Ser mundano es eso. Comprometer los valores, las verdades, los principios de Dios y su palabra y volverse tolerante, relativo o comprometido con los valores morales del mundo pecaminoso. Aceptarlos sutil o imperceptiblemente, dejar que permeen, influencien, determinen nuestro estilo de vida. Estamos viviendo la época de la iglesia mundana, contaminada. No sé si esta agua será pura o contaminada, pero a veces uno se toma lo que no sabe, y así es la iglesia. Estamos en la época de la iglesia contaminada, donde los creyentes ya no saben lo que es inapropiado, lo que es inmoral, lo que es obsceno, lo que Dios desaprueba. Hay muchísimos llamados creyentes, óyeme, que con solo leer la Biblia una sola vez y recordarla está tan claro. Yo he hablado con creyentes que han practicado fornicación con su novia o con su novio y preguntan si está malo. Yo he hablado con padres, no con padres, creyentes que permiten eso a sus hijos y preguntan, ¿será malo? Así, literal. Y uno se queda como, wow, es increíble. Estamos viviendo esa época donde los llamados creyentes crían a sus hijos permitiendo conductas rebeldes y pecaminosas. Una hermana hace un tiempo me dijo que no se había dado cuenta y de hecho se molestó conmigo porque su hijo metió a su casa a su novia para vivir en fornicación. No solo no sabía si estaba malo, sino que se molestó y se ofendió cuando yo le dije que estaba mal, que era pecado.
Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué hice mal? Señor, ya no sé qué predicar entonces los pastores. A veces digo, ¿seré yo que está mal? Pero felizmente está la Biblia, está la palabra. Si no fuera por eso. Estamos en una época donde ya no importa si vemos en películas escenas de desnudos, de sexo, homosexuales besándose, lesbianas besándose, donde ya no importa si la ropa muestra todo nuestro cuerpo, donde el beber en exceso, donde solo nos preguntamos qué es lo máximo que un cristiano puede probar y hacer. Estamos en una época donde nos queremos parecer tanto al mundo, solamente sin ir al infierno, sin dejar de ir a la iglesia y sin dejar de llamarnos cristianos. Cristo no puede ser exaltado ni honrado en medio de todo esto. Efesios capítulo 5, desde el versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Yo hablé, no recuerdo cuál de mis hijos fue, a veces pecan de ingenuos, pero vamos a ir a un sitio aquí, no, tranquilo, no es nada. ¿Cómo se llama el sitio? El sitio se llama Dado al Pecado. ¿Conocen ese sitio? Así se llama. Solo el nombre ya es, ¿entienden? Solo el nombre es tan anticristiano, la casa del diablo. O sea, solo uno con un poquito de querer honrar el nombre de Cristo ya siente algo cuando es ofensivo. Pero hay un montón de creyentes que no se dan cuenta. Si eso pudiera ser quizás inapropiado o por lo menos ofensivo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Me maravilla estos detalles. Versículo 4, aquí en la Biblia de las Américas dice, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, aunque lo diga todo el mundo. Dice ahí que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. ¿Cómo es que dice la Reina Valera el versículo 4? Pero aquí, miren lo que está diciendo Pablo. Pablo no solo está diciendo, no peques, no te rebeles contra Dios, no cometas inmoralidades. Está diciendo, ni hagas, ni pienses y ni siquiera menciones cosas que no son apropiadas de un creyente, porque es un hijo amado de Dios. ¿Se dan cuenta? No es apropiado. Tercero, primero, secularismo mata a la iglesia. Segundo, la mundanalidad mata a la iglesia. Tercero, pecados tolerados, pecados aceptados, pecados visibles. Una iglesia puede caer en el error fatal de tolerar el pecado evidente, establecerlo, institucionalizarlo, endosarlo, celebrarlo, justificarlo, llamar a lo malo bueno, pasarlo por alto, excusarlo, hasta defenderlo, maquillarlo. Miren este caso, 1 Corintios 5. Este caso es un estudio de caso digno de atención. 1 Corintios capítulo 5.
Dice aquí, en efecto, miren, se oye que hay entre vosotros inmoralidad o fornicación, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Terrible, escandaloso, situación moralmente grave. Pero miren el versículo 2. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. ¿Qué? ¿Está diciendo que el ofensor no fue expulsado? Y no fue expulsado porque los corintios, en vez de entristecerse y sancionarlo, dice, se volvieron arrogantes. ¿Cómo así? Arrogantes. En otras palabras, se jactaban de tener tanto amor que hasta aceptaban ese tipo de personas en la iglesia. ¿Me di a entender? Aceptar conductas y usar de excusa el amor de Dios para no corregir bíblicamente el pecado. Uno de los mayores engaños cuando no queremos ver las cosas como Dios las ve y como la Biblia las define, es apelar al amor e inventarnos un nuevo concepto bíblico de que hay que tratar a las personas con amor y por eso no hay que confrontar el pecado, hay que tolerarlas, destruyendo el verdadero concepto bíblico que dice que el amor busca el bien de la otra persona, el amor no hace nada indebido, el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad y el que ama disciplina. Tenemos una idea muy errónea del amor a alguno de nosotros, un amor de San Valentín o quién sabe de dónde. ¿Saben por qué? Hermanos, si está tomando nota, anote esto. La disciplina es señal de amor. Y hay veces que el amor se tiene que manifestar en disciplina y no de otra forma. Cuando hay que disciplinar, no es hora de dar un beso, no es hora de aplaudir, no es hora de pasarle la mano, no es hora de evitar el enfrentamiento, es hora de disciplinar. ¿Y por qué disciplinas? ¿Porque te gusta el palo? ¿Porque te gusta el pleito? No, porque amas. Si tú no disciplinas cuando hay que disciplinar es porque no amas. No te jactes de que amas, porque de hecho haces lo contrario. Eso no se llama amor. Eso se llama temor al hombre o idolatría a la persona. Eso no es amor. Si usted dice que está amando a alguien, usted se preocupa por esa persona, le señala su falla, claro que lo hace con amor y con buena intención, le dice la verdad y lo ayuda y trata insistentemente de sacarlo de su error, de su desobediencia, de su pecado y le hace ver cómo es que Dios ve eso y le hace ver, y todo en amor, las consecuencias fatales del pecado. Eso es buscar el bien y buscar el bien de la otra persona. Eso en verdad es amarla. Todos estos textos, Primera de Corintios 5, Números 25, del 1 al 9, dice que el pueblo de Israel
cayó en fornicación. Y Dios castigó al pueblo. Comenzó la mortandad con las hijas de Moab. Se comenzaron a acostar. Dios mandó una plaga. La gente estaba llorando. Y dice que uno de los hijos de Israel, a plena luz del día, salió, cogió una madianita y la llevó a su tienda. Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, que era hijo de Aarón, agarró una lanza y lo lanzó y lo mató. Estos textos nos muestran que cuando uno no le pone el dedo a la llaga, uno no señala con amor el pecado, eso trae consecuencias. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, no hay forma de que nuestros corazones estén avivados, fortalecidos y enamorados de Cristo con la presencia del pecado, porque éste contrista al Espíritu Santo. Podemos cantar lo más alto posible, tener la mejor banda de música y de adoración, los mejores retiros y conferencias, pero cuando hay pecado, todo se echa a perder. Y una de las cosas que tenemos que saber, queridos hermanos, es que lo que uno hace no solo le afecta a uno, afecta a tu familia espiritualmente y afecta a toda la iglesia. No importa cuánto oremos, cantemos, prediquemos y lloremos. Si hay personas en inmoralidad, en rebelión, en desobediencia, abierta u oculta, haciendo lo que la Biblia prohíbe, lo que el Señor prohíbe, de ahí no salimos, espiritualmente hablando, hasta que haya arrepentimiento. Es así. ¿Se acuerdan de Acán? Estaba oculto, nadie se dio cuenta, pero Dios sí se había dado cuenta, porque Dios pesa los corazones, Dios conoce los corazones. Vale la pregunta. ¿Sabe usted de algún hermano de su iglesia que esté en desobediencia, que esté en pecado, que no se quiera arrepentir, o quizás uno mismo, quizás usted mismo? Y está ahí, uno lo mira, no hace nada, lo mira, y después uno canta y ora por avivamiento. No hay cambio en la iglesia sin arrepentimiento. Palabra clave. Palabra inevitable. Inevitable. Pasemos a lo cuarto. Habíamos dicho secularismo, mundanalidad, pecado. Cuarto, esto es más sutil, un poquito más difícil, el relativismo de esta época. Relativismo intelectual, filosófico, cultural. Voy a llamarle cultural para que entre lo moral y todo. ¿Qué es esto de relativismo? El relativismo, primero voy a dar una definición un poco teórica. El relativismo es la postura, la filosofía o la mentalidad, escuche bien, que propone que todo depende de la opinión, el sentimiento o la óptica que cada quien le dé a las cosas. El relativismo pone como autoridad suprema
lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que tú opinas. ¿Se entendió? Ok. Ese es el Dios de esta época, esa es la tendencia, como dice la hermana Telma, de esta época. Es decir, que no hay absolutos, algo es bueno o malo, verdadero o falso, si para ti lo es. La opinión o el derecho individual tuyo se pone como la autoridad máxima por encima de lo real, de lo verdadero y de lo que Dios dice. Así que el Dios de esta época es tu opinión, tu sentimiento y tu preferencia. Tan absoluta que nadie es capaz de pensar, especialmente la juventud, no es capaz de pensar de que hay algo por arriba de eso. Oye, me tuvo que venir un actor de Hollywood en una entrega mundana, paganísima de películas, los Globos de Oro, a enseñarle al mundo que no todo lo que te ofende, por eso es verdadero. O sea, la gente está tan perdida que alguien de Hollywood tiene que venir a decírselo. Y ahí la gente dice, no sabía. Usted va por las universidades, usted entrevista a los jóvenes y no importa lo que usted diga, pregunte, opine o demuestre. ¿Sabe qué responden? Lo importante es lo que para ti sea y lo que tú creas. ¿Qué es esto? Ahora, ¿por qué lo menciono? Eso no solo está en las universidades. Eso está en la juventud, en las iglesias, también en los adultos. Pero hay que decirlo, está más en los jóvenes. La iglesia se está plagando de opinadores, de democracia y de pluralismo, de respeto a lo que todo el mundo quiera decir y sentir. La autoridad de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios ya no es absoluta, porque no puede estar por encima de lo que yo crea. Si tú te sientes bien con eso, si tú crees, si a ti te gusta, y si no le hace daño a los demás, si eso a ti te autorrealiza, persigue tus sueños, tus deseos, tus gustos, tu opinión. En la época del relativismo, nada, no hay ninguna autoridad. Los padres ya no son autoridad. Los pastores, los líderes en la iglesia ya no son autoridad. Los maestros ya no son autoridad. Son, ¿cómo le llaman? Facilitadores. Los mayores ya no son autoridad. Aunque tienen 80 años de experiencia haciendo eso, ellos no te pueden enseñar cómo es eso. Aunque tengan 60 años haciéndolo, porque tu criterio, tu opinión y tu gusto es la autoridad máxima. Cuando una persona se hace llamar creyente, pero pone en duda o pone como algo que depende, el homosexualismo, el aborto, el yugo desigual o el casarse con incrédulos, el ir o no ir a la iglesia, la fe cristiana histórica, lo que no solo sus padres, sino 2000 años atrás todo el mundo ha hecho, los mandatos para la vida cristiana, la moralidad, y cree que hay distintas opiniones e interpretaciones al respecto, porque ahora se ha vuelto más inteligente, no solo que Dios, sino que toda la historia del hombre. Lo único que está haciendo y diciendo es lo que la Biblia hace mucho ya dijo. ¿Saben quién empezó con eso? Lo único que está diciendo es lo que dijo la serpiente. ¿Con que Dios os ha dicho? Pero yo digo. Es decir, yo quisiera ser más respetuoso, pero a mí me da risa. Porque eso ni es cierto, ni es real, ni va con Dios, y ni siquiera es inteligente.
Con que Dios ha dicho, ya no importa lo que Dios ha dicho. Simplemente hay que poner en duda y poner cualquier opinión por encima de lo que Dios dice. Y nos atrevemos a discutir como que uno es la fuente de la verdad, de la sabiduría y del criterio. Porque el relativismo ha hecho eso. ¿Afecta a la iglesia? No puede haber un resurgir de la vida verdadera en Cristo cuando en los corazones lo que hay es incredulidad y rebelión a la verdad de Dios. A nombre de la inteligencia, a nombre de la ciencia, la gente hoy en día está envanecida aún dentro de las iglesias. Todos se han convertido en opinionated, en inglés, opinadores. Óyeme, yo he estado en iglesias, en otro país, pero cada vez que el pastor, ¿eso tú crees que eso es así? Romanos 1, si está tomando nota, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, Romanos 1, 18. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente dentro de ellos, Dios lo hizo evidente. Desde la creación del mundo, sus atributos se han hecho claramente visibles. Pero, dice verso 21, aunque conocieron a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, y aquí está la palabra clave, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Cuando hay alguien que niega lo que Dios dice en su palabra, porque cree que es más inteligente, porque cree que la ciencia lo apoya, porque en la universidad se lo enseñaron, o porque todo lo que sea, porque está en las redes sociales, porque su amigo lo puso en Instagram, lo único que está haciendo es envaneciéndose. Y como dije antes, a mí me da risa. Felizmente yo no soy Dios, porque si yo fuera tan sabio para crear el universo entero y tan poderoso para crear todo de la nada y tan santo que no tengo ni el más mínimo defecto, o sea, Dios, y viene alguien a discutirme así, bueno, lo menos que hago es reírme. ¿Cómo nos ve Dios? Es una cosa. Como a veces me gusta decirle a las personas, es la pulga rebelándose contra el perro. No hay perro, no hay sangre, yo soy el que alimento al perro. Si yo quiero, el perro no existe. Si no hay perro, no hay pulga. Siguiente punto, un par más. Número 5. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Al adormecimiento, conformismo, tolerancia, tibieza, activismo aparente. Se le dijo en Apocalipsis 3 a una de las iglesias, fue a la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Todas las iglesias tienen actividades, tienen la capacidad de armar un programa de actividades, establecer ciertos objetivos, realizar algún tipo de misión, convocar gente, mantener a la gente entusiasmada o entretenida. Pero nada de eso es evidencia de la presencia de Cristo, de la obra de Cristo, necesariamente de la vida de Cristo, manifestándose en las personas. De hecho, cualquier tipo de institución, club, asociación, puede tener todo eso y tener a la gente contenta sin siquiera ser cristiana. La iglesia se convierte en una comunidad, un club comunitario, un centro de actividades donde las personas se sienten que están activas, pero no experimentan la obra de Cristo en sus vidas. Pero hay movimiento, hay actividad,
hay cosas buenas, hay cosas que nos gustan, hay cosas que se hacen. Se ve movimiento, pero no es por fuera, es por dentro la obra de Dios. Y eso mata a la iglesia. Siguiente, número 6. Cristianismo falso. Cristianismo hipócrita. Desde los días del Nuevo Testamento ya existía en la iglesia dos iglesias. Un cristianismo nominal, personas que se habían asimilado a la iglesia, pero no habían nacido de nuevo, no se habían convertido de verdad. Y al pasar los años y nacer los hijos de los cristianos dentro de la iglesia, aumentaron más las personas que nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia, pero no necesariamente habían sido regeneradas y asumían que eran cristianos. Muchas iglesias con el correr de los años relajaron sus requerimientos, ablandaron sus requisitos para considerar a alguien como verdadero miembro de la iglesia. Por todas esas razones, en las iglesias ya en el Nuevo Testamento y hoy en día existen dos iglesias, los que han nacido de nuevo, los que aman a Cristo y los que están por obligación, por costumbre, por tradición, por simpatía, pero sin un amor sincero a Cristo. Y más bien con amor por el mundo y amor por seguir en el pecado. Entonces no puede haber avivamiento en un pueblo mixto de esa manera. No puede haber avivamiento cuando las personas que están en la iglesia, cuando les hablan de amar a Dios, le están hablando chino y solo tienen afectos, inclinaciones, como la cabra. La cabra siempre tira para el monte. Si tú la pones en tu casa, le puedes hacer un jardín primoroso y se te va a ir de ahí. Es cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano se suelta las amarras porque la inclinación por naturaleza de su corazón es allá afuera. Es en el mundo, es el pecado. Pero cuando están adentro, son cabras disfrazadas de ovejas. La palabra dice que Cristo es el que separará las ovejas de los cabritos. Las ovejas oyen la voz del pastor, del buen pastor. Comen el pasto que se les sirve. Aceptan ser protegidas y cuidadas. Los cabritos no hay forma de atraparlos. Brinca, 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 brinca. Comen lo que quieren. ¿Saben dónde comen los cabritos? Usted le prepara ahí un plato suculento y no vienen. Salen por ahí probando aquí, probando allá, en el mundo. Interesante, ¿no? La figura que usa el Señor. Entonces, la iglesia, en ese sentido, puede tener personas que no conocen a Dios. Uno más, un cristianismo no falso, pero sí desvirtuado, corrompido. En cuanto al punto anterior, Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 15:34, algunos de ustedes no conocen a Dios. El hombre espiritual no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, 1 Corintios 2:14. Un cristianismo ahora desvirtuado, corrompido, desviado, diferente al anterior. A veces la vida cristiana, la vida de iglesia, se convierte en algo que aunque por fuera sigue pareciendo igual, por dentro se desvía, se desvirtúa o pierde la realidad. Ya no disfruta de Cristo como la fuente de agua viva. Me dejaron a mí fuente de agua viva, Jeremías 2. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, la realidad de la verdadera vida cristiana a veces se abandona y uno se conforma con mero intelectualismo, sabemos mucho, con moralismo, somos buenas personas, hay que portarse bien, costumbrismo nominal, mantengo la rutina de ir a la iglesia, cristianismo heredado, soy hijo de creyentes. En otras palabras, la verdadera vida cristiana y espiritual se convierte en una religión externa. Y el creyente puede
conformarse con mantenerla externamente. Siempre lo mismo, los mismos cultos, los domingos, las mismas canciones, las mismas palabras, las mismas frases. Todo por fuera está bien, pero es por dentro. Se hacen las cosas por hacer. Una más, 2 minutos. Una cosa más que entibia a la iglesia, la época egoísta y consumista. Pudieran haber más. Y a veces las iglesias enteras pueden vivir para esto, la época egoísta y consumista. De hecho, hermanos, queridos, cualquier iglesia puede organizar todas sus actividades cristianas, involucrar a todos sus miembros y mover todos sus recursos y esfuerzos solo para entretener y satisfacer a sus miembros. Hay un tipo de culto, hay un tipo de células o grupos pequeños, hay un tipo de reuniones de hombres, de mujeres, de jóvenes, de viajes, de paseos, de retiros matrimoniales, de eventos especiales, solo, escuche bien, solo para que la gente se sienta contenta, bien atendida, entretenida y no para buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Y la gente de ahí sale feliz. ¡Wow! El retiro fue una cosa bellísima. Nos entretuvimos, nos reímos, la pasamos bien, fue de bendición. Y ya. ¿Entiende la diferencia? ¡Wow! Esto está duro. Hermanos, está bien que hagamos todas las actividades. Pero si de corazón no estamos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, esas actividades las estamos haciendo para entretenernos. Si la iglesia del Señor Jesucristo no hace lo que hace para glorificar a Dios y para, a ver cómo lo digo, meterse a una dieta de obediencia a Cristo, lo hace para engordar. ¿Usted come para trabajar o usted come para engordar? ¿La iglesia come para glorificar a Cristo o para, qué rico otra vez? Óyeme, son las 2, termino de comer, ya a las 5 ya uno de nuevo quiere, y así, y así. Es una iglesia egoísta, es una iglesia consumista. Permítame explicarlo esto, hermano, un poquito más con una frase más. A ver, por favor, preste atención. La iglesia es una bendición, es una comunidad, es un cuerpo, es una familia. Pero cuando la iglesia se vuelve más horizontal que vertical, se convierte en una iglesia humanista, consumista, egoísta. Por favor, anote eso. Si quiere, publíquelo en las redes. La iglesia es una bendición, pero las bendiciones de Dios nos engordan. Cuando la iglesia, la iglesia es una comunidad, un cuerpo, una familia, pero cuando la iglesia se vuelve más horizontal para nosotros que vertical, se convierte en una iglesia egoísta y consumista, gorda. Y nada más estamos esperando el próximo retiro para ir a regordearnos. Siempre aprendiendo y nunca obedeciendo. Siempre comiendo y nunca dando. Tibieza. Y en una iglesia egoísta y consumista, queremos solo para nosotros. Y creemos que el propósito central y supremo de Dios es que yo sea atendido. Que me alimenten, me carguen, me arropen en la noche, me traigan mi biberón en la mañana,
¿Y qué hace un bebé cuando no le llega el biberón? Un minuto tarde, ¡ah! Pegamos el grito por todo. Y en una iglesia consumista, todo ofende. Cada vez que alguien hace algo que no nos gusta, nos ofendemos. Si el pastor se le olvidó llamar, visitar, o el hermano, si el hermano fulano no me saludó, todo eso significa una sola cosa, amados hermanos. Estamos demasiado pendientes de nosotros mismos. Se convierte en un club. Estaba hablando con un pastor en Italia y me decía, yo no evangelizo a los latinos. Y le he dicho a la iglesia que no evangelice a los latinos, solo a los italianos. Porque los inmigrantes lo único que quieren muchas veces es un babysitter. ¿Entiende? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es interesante lo que produce una iglesia tibia, entre dos, mundana, pecaminosa, secularizada, de apariencia. Ante el olfato y el gusto de Dios, ¿qué le da a él? Asco. Dios tiene el derecho, el carácter, el criterio, la complacencia, según su carácter, de sentir agrado, pero a Dios no le agrada ni el secularismo, ni la mundanalidad, ni el pecado, ni el egoísmo, ni la apariencia. Pero la respuesta dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. La respuesta está ahí en el texto, dice, te aconsejo que de mí, o sea, tú de ti, eres rica, te viste, estás feliz, pero yo te aconsejo que de mí, ¿de quién? De Cristo, que de Él compres, obtengas de Cristo lo que tu vida necesita, que no lo obtengas de los amigos del mundo, del entretenimiento, de lo material, de tu trabajo, de tu realización profesional, ni de tus estudios, ni de tu carrera, ni de tu esposa, ni de tus hijos. Que de mí, que de Él obtengas lo que tu vida necesita para vivir. El valor, el oro, las vestiduras, el colirio. Qué sencilla la respuesta. No demos respuestas incorrectas. No, pues necesitamos avivamiento, entonces hay que asistir a la iglesia más. Entonces hay que estimular humanamente más a la gente. Entonces hay que forzar a la gente. Hay que inventar nuevos métodos. No es nada de eso. Es que de mí compres. Si tú no te encuentras con Cristo, no vienes a Cristo, no clamas a Cristo, no te reconoces ante Él, pobre, ciego, desnudo, profundamente necesitado en lo espiritual, no vas a poder comprar de Él, recibir de Él lo que tu alma necesita. Si tú no encuentras en Cristo el poder para tú ser renovado, o avivado, o despertado, no lo vas a encontrar en ninguna iglesia. Y no lo vas a poder encontrar en Cristo si no reconoces cuánto necesitas. Termino. Estaba meditando y orando, estando allá en Italia, para poder hacer, junto con el pastor Jeremías, el calendario de actividades de la iglesia, aunque cada ministerio lo está haciendo. Y me enteré de varias cosas que estaba conversando con pastores y hermanos. Y eso me hizo evaluar qué es esto de avivamiento. Y me hizo evaluar qué actividades quiero.
un hermano me contó, en el Líbano. La iglesia más grande del Líbano tiene 8,000 miembros. Y hay 8,000, porque de esos 8,000, 4,000 soñaron con Jesucristo, que Él los llamaba. Es una iglesia donde 4,000 personas soñaron con Cristo llamándolos. ¿Qué iglesia es esa? Con razón están ahí. Y son 8,000 almas en esa iglesia, muy parecida a la nuestra. Me contó otro pastor que anduvo por ahí. La iglesia de más rápido crecimiento en el mundo, ¿saben cuál es? La dominicana, la americana, la brasileña. ¿Cuál usted cree que es? ¿Cuál? En Irán. En Irán, en estos momentos, hay más de 1,000 bautismos por mes en Irán. Gente convirtiéndose a Cristo. Me contaron también de iglesias en Indonesia, en India y en varias partes, países musulmanes. Durante el Ramadán, el mes sagrado del Islam, mes de ayuno, etc., todos los creyentes se ponen también a orar y ayunar por los musulmanes y por su pueblo. Y cuando terminan los 40 días, salen por las calles a preguntar, ¿cuántos se soñaron con Jesús? Y un montón de gente levanta la mano, diciendo, yo estuve ayunando, orando y me soñé con Jesús. Vengan, ahora nosotros les vamos a explicar. Montones de conversiones durante el Ramadán, pero porque la iglesia está orando. Estuve en una iglesia en Italia, donde los jóvenes ayunan todas las semanas, hacen vigilia creo que cada 15 días, y sacan un mes al año de su calendario en el verano y dejan todo y pagan un viaje misionero para ir a los centros de vacaciones y las playas de Italia a evangelizar. Oiga, me estoy hablando de Italia, no de aquí. Aquí te reciben con aplauso, allá no. Cuando me dijeron todo eso, entonces dejé de hacer mi calendario. No son las actividades las que producen el avivamiento. Es el avivamiento lo que produce el tipo de actividades que hacemos. Pongámonos de pie. Ahora, ¿alguno de ustedes espera que terminemos con una canción? ¿Y alguno de ustedes cree que lo que ahora hace falta es cantar? No, quizás sí vamos a cantar. Dios no está esperando que cantemos ahora. La pregunta es, ¿qué Dios está esperando de ti? Así que vamos a tener ahora unos minutos de oración, de reflexión. No sé si tiene prisa, apenas son las 11:30. Ahora toca tu parte. Yo hice la mía como mejor pude con la ayuda de Dios. Los sugieres hicieron la suya, los diáconos, los músicos. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Vamos a orar sin prisa para que tú tengas un tiempo con Dios, para que vengas delante de
¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuántas señales de tibieza puede haber en medio de nosotros? Ten un tiempo con Dios, sin prisa. Que tu corazón no esté ya afuera. 5 minutos, 10 minutos se gastan en nada. ¿Qué quieres pedirle a Dios? Muéstrale cómo está tu corazón. La buena noticia que te da el Evangelio es que de Él puedes comprar la vitalidad, la renovación que necesitas. La palabra clave aquí es arrepentimiento. Que le digas: Señor, he caído en secularismo, en incredulidad, en mundanalidad, también en pecaminosidad, en adormecimiento. Señor, he caído realmente en tolerancia, en insensibilidad, en activismo mecánico, en hipocresía y falsedad. ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está una comunión viva, personal, con Cristo? ¿Cómo estás? Señor, avívanos. Señor, renueva nuestro corazón, cámbianos.